Hola a todos, en este vídeo os enseño dos novedades en mi salón, un mural de fotos y la nueva lámpara de IKEA Mr. Hult. Además, si os fijáis, gracias a la lámpara he actualizado mi mesita de centro. ¿Queréis ver cómo queda todo? Acompañadme. Voy a empezar preparando los cuadros. Como veis, tengo estos marcos cuadrados de 20 por 20 centímetros y compré 15 iguales. Los conseguí en el Poundland, en España Deals, por lo que cada uno me costó 1 libra. La verdad es que por ese precio me parecen extraordinarios. Es verdad que el marco es de plástico, pero por dentro viene doble cristal. Como veis, ya venían con estos diseños en el medio del cristal. Me parece que queda muy fino y bonito, pero yo los voy a utilizar para poner una foto que ocupe todo el espacio. Ya tengo uno abierto. Aquí se puede apreciar que tiene dos cristalitos. Pues como decía, yo no voy a aprovechar ahora el doble cristal porque pondré una foto que ocupe todo el marco, pero igualmente me parece muy interesante por si en un futuro me apetece cambiar la decoración completamente y quiero poner algo como lo que venía. Además te viene también con un ganchito, como veis aquí en la imagen, para poder colocarlo en una mesa por si no lo quieres colgar en la pared. Pues en resumen, este producto cumple las 3 Bs y una V. Estos marquitos los tengo guardados desde hace ya como 4 meses, incluso antes de mudarnos, porque cuando los vi supe que eran perfectos para el mural que quería hacer encima del sofá. Pero se demoró mucho el colocarlos porque con todo el tema del confinamiento no sabía dónde imprimir las fotos. Además no he encontrado ningún sitio donde te hagan fotos de 16 centímetros y medio cuadradas, que es lo que necesito, con lo que tendría que recortarlas igualmente. Por lo que al final me he decidido a imprimirlas yo en casa. Aquí tengo las 15 fotos listas para recortar. He elegido fotos de viajes muy diferentes entre sí, algún retrato, algún paisaje, arquitectura, muy variado para que no aburra visualmente. ¿No os ha pasado que veis un mural de fotos con muchas caras y no os apetece seguir mirando porque parece todo igual? Pues mi intención es conseguir el efecto contrario, es decir, que según miras una, la que está al lado te llame la atención y te apetezca seguir mirando. No sé si lo conseguiré, pero esa es la idea. Y para ello también las colocaré de forma estratégica. Pues ya están todas listas para colocarlas en los marcos. Ahora vamos a colgarlos y empezaré midiendo para que haya el mismo espacio entre un cuadro y el otro.
han quedado? Parece que están un poquito torcidos. Ahora los recolocaré bien. Como veis, para las fotos elegí un tono monocromo para que no cargue la decoración. Al ser en blanco y negro, sigue la misma línea del sofá, pared, etc. Muchos me habéis dicho que le falta algo de color al sofá. No es un problema porque más adelante podré jugar con algún tono predominante en el salón, como podría ser el mostaza, el verde. Yo ya tengo decidido cuál será el color. Estad atentos a próximos vídeos. ¿Cuál creéis que será? Lo bueno que tiene este mural es que al ser neutro en color y de formas rectas y ordenadas, llena la pared pero no recarga, y siempre irá bien con cualquier otra cosa. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Por cierto, lo que os decía al principio de la mesa nueva, recordad que sigo buscando una mesa de centro adecuada para mi salón. Esta de aquí está hecha con la caja de la nueva lámpara que os enseñaré a continuación y dos estanterías que también son de IKEA. Pues sin más dilación vamos a hablar sobre la lámpara, que como aquí bien pone, se llama Mr. Hult, o como se pronuncie. ¿Os acordáis de la lámpara que ya estaba en la casa cuando nos mudamos? Pues un buen día la quitamos con la intención de poner un casquillo normal que sirviese luego para cualquier pantalla. Y al hacerlo descubrimos que había por ahí cables de más que no se saben a dónde van o de dónde vienen. Bueno, pues compramos esta montura con casquillo, que es la única que encontramos, y parece que en este país no hay más modelos. Y no nos servía porque el rosetón es demasiado pequeño para meter aquel lío de cables. Con lo cual así estuvimos durante meses sin luz en el techo con todos los cables colgando. Hasta que por fin abrieron IKEA y pude ir a ver esta lámpara nueva que tienen de bambú. La lámpara incluye la montura y como veis el rosetón es bastante grande, lo cual solucionó todos nuestros problemas de cables. Es interesante saber que está también la opción de comprar solo esa montura por 3 libras. Lo más seguro es que lo hayan diseñado así de grande para meter el pedazo de cable que trae de 160 centímetros de largo. Está muy bien que tenga la opción de dejarlo algo más larga, pero ¿quién tiene techos así de altos? Como no sea para ponerla en un castillo, yo la he dejado casi al ras porque si no nos pegábamos con ella, y eso que yo no soy alta. Por cierto, nosotros como teníamos mucho lío de cables no metimos la cuerda sobrante dentro del rosetón porque no queríamos que quedase todo dentro muy apretado, así que hice un lazo con ella y lo dejé todo pegado arriba del todo dentro de la pantalla. Como veis no se aprecia, pero calculé mal a la hora de recoger el cable y es por eso que la bombilla sobresale un poco, pero tiene fácil arreglo. Si vosotros lo metéis todo dentro de la montura como debería de ser, no os quedará así, pues el casquillo subiría hasta el tope este que hay dentro. Ahora vamos a hablar del estilo. Yo tenía claro desde el principio que quería una lámpara de bambú, pero lo que no sabía es que sería tan difícil conseguir una. Está la famosa Zinnerlich de IKEA, que todo el mundo tiene y sale en todas las revistas de decoración. Pero a mí nunca me ha terminado de llamar la atención, y mucho menos cuando la he visto en persona porque me parece gigante. Ya de por sí esta es bastante grande y aún así es más pequeña que la otra. Yo en principio quería una que fuese completamente redonda, pero cuando vi este modelo la verdad es que me pareció bastante original y no está nada mal. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta? Recordad darle a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si aún no lo habéis hecho.